Bien, el electrocardiograma entonces no es nada más que la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. El corazón genera una actividad eléctrica cuando se despolariza y esa actividad eléctrica la podemos recoger en una gráfica gracias a un aparato que es el electrocardiógrafo, que les comenté en la anterior clase que inventó, fabricó el electrocardiógrafo, ¿no? Un holandés, el Doble, un físico, no creo que fue médico, sino físico, conoció mucho sobre la electricidad y se interesó por recoger la carga eléctrica de la actividad cardíaca. Igual que Röntgen, por ejemplo, ¿no? Inventó los rayos X, no era médico, estaba experimentando con los rayos X y casualmente encontró que una placa se podía, digamos, fotografiar las estructuras internas del organismo. Bien, bueno, volviendo al electrocardiograma. Una cosa que hay que tomar en cuenta es que el electrocardiograma está formado, esta gráfica del funcionamiento cardíaco está formado por ondas, varias ondas, tenemos segmentos, tenemos intervalos, que son elementos que hay que ir entendiendo, y comprendiendo y conociendo, ¿no? Las ondas del electrocardiograma son estas, son levantamientos, son depresiones que hay en el registro, en la gráfica, que van a partir de una línea horizontal. Esta línea horizontal que vemos aquí, que inicia el electrocardiograma, se llama isoeléctrica. Isoeléctrica, ¿por qué se llama iso? Esto prefix iso quiere decir que es igual, ¿no? O sea, en realidad es que no hay actividad eléctrica, digamos, actividad iónica en el músculo cardíaco. Esta isoeléctrica va a mostrarnos unas ondas que se levantan por encima de la isoeléctrica y hay otras ondas que se dibujan por debajo de la isoeléctrica. Además, ¿ven? Tenemos la onda P, que es QRS, la onda T. Por otro lado, podemos observar que una isoeléctrica y una onda, o una isoeléctrica y varias ondas, pueden formar lo que se conoce como el intervalo. ¿Sí? Un intervalo entonces está formado por ondas y por isoeléctricas. Por ejemplo, el intervalo PQ está formado por la onda P y esta isoeléctrica que hay aquí. ¿Sí? El intervalo QRR, entonces, de R a R, este es un intervalo que va desde esta onda R hasta esta onda R, va a estar formado por la onda R, por la onda S, por la onda T, por la onda P, por la onda Q, ¿no? Y por todas estas isoeléctricas. ¿Está claro? Pero también tenemos segmentos. Tenemos un segmento, va desde el final de una onda hasta el inicio de la otra. Es realmente solamente una isoeléctrica, pero que va desde el final de una onda hasta el inicio de otra onda. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son las principales ondas entonces del electrocardiograma? Tenemos la onda P,
que esta onda P nos está hablando de la despolarización de la aurícula, por eso aquí dice atrio, dice aurícula, ¿no? Entonces, esto es lo que corresponde a la actividad eléctrica que hay en la aurícula. En cambio, el complejo QRS nos va a hablar de la actividad que está produciéndose en los ventrículos y usó hasta la onda T, ¿ya? Entonces, la actividad. Este complejo QRS se refiere a la despolarización del ventrículo y la onda T a la repolarización del ventrículo. Bien, son las ondas principales que podemos observar en un electrocardiograma. Entonces observamos ondas, segmentos y además observamos también intervalos, ¿no? RR, PQ, el intervalo ST también no está aquí, pero tenemos el intervalo ST que es muy importante y que hay que conocer. Una cosa importante también de esta gráfica, antes de entrar en el detalle, que sea más fácil entender, es que, vean, esta es una gráfica sobre ordenadas cartesianas, ¿no? Aquí hay un eje, que este es el eje de las 10, y este es un eje que es el eje de las X. Así está dibujada esta gráfica. Sobre el eje de las 10 está el voltaje. Entonces ustedes pueden ver, ¿ven? Aquí dice menos 0,5, aquí 0, más 0,5, más 1. ¿A qué se refieren estos datos? A milivoltios, ¿vean? Entonces, aquí tenemos 0 milivoltios, 0,1 milivoltios, 0,2 milivoltios, 0,3 milivoltios, 0,4, 0,5 milivoltios. Si es por encima de la isoeléctrica, es positivo. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 milivoltios. Pero si es por debajo, es negativo. ¿Está bien? Ahora, entonces es el eje de las 10. En el eje de las X, en cambio, está el tiempo. ¿Sí? Esto nos muestra el tiempo. ¿Recuerdan? Un ciclo cardíaco, ¿cuánto tiempo dura? 0,81 segundos, 0,81 segundos, ¿no? ¿Vean? Entonces, la sístole suele durar 0,2, la diástole 0,3, alrededor, ¿no? Ciclo cardíaco. Entonces, esto nos está mostrando el tiempo, porque estos eventos, la onda P de despolarización auricular, de un complejo QRS de despolarización ventricular o la onda T, se suceden en el tiempo, porque, un segundito, no con mis marcadores, tenemos que acompañar con un minutito. Bien, este es un corazón, el que no conoce. Prefieren que dibujemos así. Bueno, este va a ser el corazón, ¿ya? Esta es la aurícula derecha. ¿Qué hay en la aurícula derecha? En la parte superior posterior, inmediatamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Una banda elipsoidal de 15 milímetros, etc. ¿Quién es? El nódulo sinusal. Fíjense, cuando se despolariza el nódulo sinusal, digamos, empieza aquí, en este punto, ¿no? 0,03 segundos tarda en qué? En despolarizarse la aurícula. Entonces, vean, aquí, tiempo de despolarización de la aurícula. Estamos viendo los tiempos que van a pasar
¿no? Se va a contraer la aurícula. Además va a viajar el impulso entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Va a pasar el impulso, ¿no es verdad?, hacia el ventrículo y luego hacia las ramas derecha e izquierda del haz de His. Entonces son tiempos que van pasando. Esos tiempos, entonces, están reflejados en este eje. Este es el eje de los tiempos. ¿En qué medimos? En segundos, ¿no? Entonces, vean, si es el segundo 0, es cuando se va a despolarizar el nódulo sinusal. E inmediatamente se despolariza la aurícula. Por eso, a partir del segundo 0, lo primero que vamos a ver, la primera onda de despolarización es la onda de despolarización auricular. Mientras tanto, el pulso eléctrico está viajando, está recorriendo. ¿Hasta dónde? Hasta el nódulo auriculoventricular. ¿Cuánto tarda de aquí a aquí? 0,3 segundos. ¿Cuánto tarda en llegar al nódulo, cuánto se retrasa en el nódulo auriculoventricular? 0,09 segundos. ¿Cuánto tarda en pasar el tabique por el haz auriculoventricular? 0,04 segundos. Aquí al ventrículo está llegando en 0,16 segundos. Entonces, fíjense, desde que empieza hasta que empieza el complejo QRS, porque el complejo QRS es de despolarización ¿de quién? Del ventrículo. El ventrículo empieza a despolarizarse primero en la rama derecha y rama izquierda del haz de His y luego hacia el músculo. Entonces, todo ese periodo de tiempo está aquí en el complejo QRS. ¿Sí? Y luego se contrae el ventrículo y finalmente después el ventrículo se va a repolarizar, a volver a la isoeléctrica. Entonces, estos son periodos de tiempo. Y después vamos a ver, entonces aquí tenemos 0,2 segundos, 0,4 segundos, 0,6, 0,8, 1 segundo, ¿no? 1,2, 1,4, 1,6, o sea, tiempo, para que ustedes tengan idea de cómo está estructurado el electrocardiograma en esta gráfica, ¿no? Bien, entonces, ahora vayamos onda por onda, ¿no? La primera onda entonces en aparecer es la onda P. ¿Sí? Esta onda P es la onda de despolarización de la aurícula, como acabo de indicar, la onda P. Se despolariza la aurícula. Y vean, primero se tiene que despolarizar la aurícula. Si no se despolariza, no se puede contraer, porque ¿para qué se despolariza la aurícula? ¿Alguien recuerda cómo es la excitación del músculo cardíaco? ¿Cómo es? ¿Cómo ocurre la excitación, acoplamiento, contracción del músculo cardíaco? ¿No? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué más? El calcio ingresa por los túbulos transversos, por los canales de túbulos transversos, activa retículos esoplámicos para que este libere también calcio y ese calcio se va a unir a la troponina. Claro, vean, si esta es la membrana del músculo cardíaco y estos son los túbulos T, cuando llega un potencial de acción, ¿qué va a hacer? Va a despolarizar a la membrana. ¿Esto qué va a hacer? Va a abrir unos canales de sodio y de calcio también. El calcio en especial va a entrar al interior del músculo cardíaco, ¿no es verdad? ¿Y qué va a hacer este calcio? Va a abrir al retículo sarcoplásmico que tiene otros canales. Además va a ayudar porque también estos son canales que se abren por voltaje. Sale el calcio de aquí, pero la mayor cantidad de calcio en realidad que ingresa es del líquido extracelular. Este calcio va a ir ¿a dónde? Al complejo troponina, tropomiosina, ¿no? ¿Para qué?
para unirse a la troponina, se despejen los puntos activos y se produzca la contracción. Entonces, fíjense, inmediatamente después que se despolariza la aurícula, viene la contracción auricular. ¿Sí? Entonces, esta isoeléctrica nos está mostrando la contracción. Y si observan aquí tenemos el intervalo PQ, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. ¿Qué incluye este intervalo PQ? La onda P y la isoeléctrica, o el segmento, si quieren, PQ. Este también es un segmento. Recuerden que los segmentos van desde el final de una onda hasta el final de otra. Aquí tenemos un segmento. Entonces, este intervalo que tiene la onda y el intervalo se llama intervalo PQ. ¿Cuánto dura este intervalo PQ? 0,16 segundos. Justo este tiempo, 0,03, 0,09 más 0,04. ¿Qué quiere decir entonces hasta este momento? La aurícula se ha despolarizado, la onda P. La aurícula se ha contraído y la sangre ya está en el ventrículo. Toda la sangre, el 100% de la sangre ya está en el ventrículo. Y entonces se produce la nueva onda, que ya no es una sola, sino son estas tres ondas. Es el complejo QRS. No podemos hablar de la onda Q, de la onda R o de la onda S, porque en realidad estas tres ondas, las vamos a estudiar mañana en detalle, corresponden a la despolarización del ventrículo. ¿Sí? Estas tres ondas nos muestran que el ventrículo se está despolarizando. Primero se despolarizan los haces, rama derecha, rama izquierda del haz de His. Luego se despolariza el tabique, luego se despolarizan las superficies endocárdicas, luego las superficies epicárdicas, ¿sí? Y termina de despolarizarse y empieza la contracción. ¿Y por dónde empieza la contracción? Por el tabique, por las superficies endocárdicas y finalmente las superficies, primero endocárdicas y finalmente las superficies epicárdicas, ¿verdad? En ese orden, porque así se va despolarizando y así también se va contrayendo el ventrículo, ¿no? Entonces, este es el periodo de despolarización del ventrículo. Termina la despolarización, entonces, ¿qué va a venir? La contracción. Y fíjense, la contracción empieza aquí, al final de la onda S, cuando ya está despolarizado todo el ventrículo, hasta la superficie, digamos así. Toda la superficie, en especial esta parte del ventrículo izquierdo, la base del ventrículo izquierdo, la última en despolarizarse. Pero ya todo está despolarizado. Entonces empieza la contracción, ¿sí? Y la contracción del ventrículo va desde el final de la onda S hasta el final de la onda T. Incluye a la onda T, la contracción del ventrículo. Entonces el intervalo QT corresponde a la contracción del ventrículo. Esta es la característica. Luego tenemos la onda T, esta onda T que vemos aquí. Esta onda es una onda de repolarización, es decir, ¿cuándo empieza la repolarización? Y este es el potencial de acción cuando los iones potasio empiezan a salir, ¿no es verdad?, del músculo cardíaco, y luego bajamos al reposo. Entonces también aquí, luego de la despolarización, va a venir la repolarización y para volver al reposo. Entonces el músculo cardíaco va a tener también su periodo de repolarización, ¿no? Y si ustedes observan, esta onda T, que es onda de repolarización, por un lado es una onda positiva, porque está por encima de la isoeléctrica.
aunque normalmente debería ser una onda negativa, pero el electrocardiograma la dibuja como onda positiva. Avanzaremos un poco más y después vamos a entender mejor por qué esta onda se dibuja positiva, ¿sí? O estas ondas que son de despolarización se dibujan negativas por debajo de la isoeléctrica, pero sin embargo, yo les dije hace un momento, es la despolarización. ¿En qué momento se dibujan esas ondas? En todos estos momentos de despolarización del ventrículo, cuando el sodio y el calcio están ingresando al interior del ventrículo para contraerlo, ¿no? Pero los dejaremos pendientes la explicación de estas características de estas ondas. Por el momento nos quedaremos que esta es la onda de repolarización. Una cosa interesante es que si esta es la onda de repolarización, quiere decir que durante la repolarización o después de la repolarización, el ventrículo queda relajado, listo para recibir otra vez sangre, ¿verdad? de la aurícula. Pero fíjense, a mitad de la contracción, porque toda esta es la contracción auricular, empieza la repolarización. Eso se debe simplemente a que ocurre, como les decía hace un momento, lo primero que se despolariza son las superficies endocárdicas. Empieza por el tabique interventricular, luego todas las superficies endocárdicas, luego la punta, luego las superficies epicárdicas y finalmente, digamos, la base del ventrículo izquierdo. Ahora, la repolarización no va a empezar por el tabique. La repolarización empieza por la superficie epicárdica, luego la punta, luego las superficies endocárdicas y finalmente el tabique. Entonces, fíjense, cuando ha empezado la repolarización, el tabique está contraído, las superficies endocárdicas están contraídas. En esta parte, ¿quién se está repolarizando? La superficie epicárdica, la parte más externa del corazón y la base. Por aquí empieza a repolarizarse la punta, también en la superficie epicárdica. Por acá, por decir, empiezan las superficies endocárdicas y finalmente aquí el tabique. Pero mientras no termina la onda T, hay zonas del ventrículo que siguen contraídas, ¿sí? Entonces, por eso es que esta onda T está incluida en el segmento ST. Este segmento ST, recuerden, es el segmento o el intervalo. El intervalo ST, este intervalo ST es el intervalo de contracción ventricular. Bien. Ahora hablaremos de las ondas de despolarización y ondas de repolarización. Fíjense, si esta es una fibra muscular, ¿no? Primero dibujaremos una fibra muscular, exactamente vamos a replicar un voltímetro, aquí un electrodo, aquí otro electrodo, este es el electrodo explorador y este es el electrodo negativo, digamos, ¿no? El electrodo que nos va a indicar que va a ser tierra, ¿sí? Pero este es el electrodo explorador. Estos electrodos, atiendan bien esta parte, estos electrodos, ninguno está dentro de la fibra, los dos están fuera de la fibra. No como cuando hemos medido, y hemos visto también voltímetros que miden el interior de la célula y el exterior, y miran la diferencia entre el interior y el exterior, ¿no? Para mirar, por ejemplo, el potencial de acción o el potencial de membrana en reposo. Entonces ahí tenemos que un electrodo está adentro, el electrodo explorador, y otro electrodo está afuera, hacia el voltímetro. Entonces,
¿qué está midiendo este electrodo explorador? Los cambios que están ocurriendo dentro de la célula. ¿Sí? ¿Está claro? En este caso, los dos electrodos están fuera. Y eso ocurre en el electrocardiograma. No metemos pues un electrodo al interior del corazón, ¿no? No pinchamos cuando se hace un electrocardiograma y se ponen los electrodos en el músculo cardíaco. ¿Dónde se ponen los electrodos? En la superficie del cuerpo. Entonces también estos dos electrodos están recibiendo las cargas que se están propagando hacia el exterior, hacia la superficie del cuerpo. Porque, ¿qué es lo que recoge el electrocardiograma? El voltaje del corazón, pero a nivel de la piel, ¿no? Bien, entonces, ahora bien, ¿qué sucede? Digamos, cuando está el músculo o cualquier célula en reposo, cuando todas las cargas negativas están en el interior de la célula y todas las cargas positivas están fuera de la célula, ¿no es verdad? Entonces está reposo, ¿sí? No hay actividad eléctrica. Cuando empieza la despolarización, ¿qué ocurre? Las cargas positivas ingresan al interior de la célula y la célula se carga positivamente, se despolariza. Bien, ahora, si observamos nuestro gráfico, ¿qué está ocurriendo? Todas las cargas están positivas afuera y todas las negativas adentro. Si yo pongo un electrodo explorador aquí y un electrodo tierra aquí, ¿va a haber diferencia eléctrica? ¿Voy a recoger alguna diferencia eléctrica? No, ¿no es verdad? Porque las cargas positivas están afuera y entonces no hay ninguna diferencia entre estos dos. Entonces, si no hay ninguna diferencia, ¿cuánto va a marcar el voltímetro? 0. Entonces, si me voy al electrocardiograma, recuerda, 0 milivoltios, aquí hay una isoeléctrica. Mientras no hay entonces despolarización, se dibuja la isoeléctrica, porque no hay flujo de iones en ese momento. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si empieza la despolarización? En la fibra cardíaca, si empieza la despolarización en este punto, la despolarización empieza en este extremo, ¿sí? Las cargas positivas están entrando y las cargas negativas no saliendo, pero el exterior de la célula está más negativo que el interior, ¿no es verdad? Y entonces, ¿qué va a ocurrir si este es el electrodo explorador? Va a empezar a marcar una carga positiva. Y fíjense cómo empieza a dibujarse una onda de despolarización, una onda positiva que está por encima de ¿quién? De la isoeléctrica, ¿no? Entonces esta onda de despolarización empieza a marcar que hay un cambio de corriente en el interior de la fibra. Ahora bien, ¿qué pasa cuando todas las cargas positivas ya están adentro? Ya está totalmente despolarizada la fibra. Entonces, los dos electrodos van a solamente recibir las cargas eléctricas negativas. ¿Y qué va a ocurrir? La onda va a volver ¿a dónde? A la isoeléctrica, ¿no? Y entonces la onda va a volver otra vez a la isoeléctrica. Si está totalmente despolarizado el músculo, ya no hay ingreso ni salida de iones en ese momento. ¿Sí? Volvemos a la isoeléctrica. Y se dibuja totalmente la onda de despolarización, una onda positiva. Ahora,
empieza la repolarización. ¿Qué sucede durante la repolarización? Sale el potasio, ¿no es verdad? Porque durante la despolarización, ¿quiénes entran? El sodio, el calcio, iones positivos, ¿no es verdad? Que la vuelven positiva a la célula. Durante la repolarización sale el potasio, sale gran cantidad de potasio. ¿Y cómo deja a la célula? Nuevamente negativa. Entonces, cuando empieza la repolarización, va a empezar en el mismo extremo, digamos, de donde se ha despolarizado. Entonces, ¿cómo se va a dibujar la onda? Fíjense, por debajo de la isoeléctrica. Entonces, igual podemos aquí dibujar una onda por debajo de la isoeléctrica o una onda negativa, ¿no es verdad? Cuando estamos a mitad de la repolarización, va a empezarse a dibujar la onda negativa. Cuando termina la repolarización y todas las cargas, ¿por qué se va a dibujar una onda negativa? Porque vamos a tener este electrodo que está marcando estas ondas negativas, ¿no es verdad? Está recogiendo estos. Cuando termina la repolarización, fíjense, ya todas las cargas eléctricas son positivas afuera y negativas adentro. Ya no hay actividad iónica, ya no hay flujo de iones. Entonces, ¿a dónde vamos a volver? A la isoeléctrica. Y entonces, aquí también vamos a volcar que volvemos a la isoeléctrica. Entonces, estas serán ondas de despolarización y estas ondas de repolarización. ¿Está claro? Eso ocurre en la aurícula, ocurre en el ventrículo durante la despolarización, la contracción y luego la repolarización y la relajación. Entonces, si aquí esta es la aurícula, esta es la isoeléctrica, ¿no? Y empieza a entrar sodio y calcio al músculo auricular, empieza la despolarización. Una vez que se despolariza, además viene la contracción, ¿no? Durante la meseta. Entonces se dibuja esta onda de despolarización y aquí va a ser la contracción. ¿Qué va a ocurrir? Durante la repolarización salen los iones potasio y se va a dibujar una onda de repolarización negativa en la aurícula. En el ventrículo va a ocurrir lo mismo, en las fibras musculares del ventrículo. Va a empezar de una isoeléctrica, va a venir la despolarización. Esa despolarización en el ventrículo es el complejo QRS, en cambio en la aurícula es la onda P. En el ventrículo es el complejo QRS. Ahora, ustedes dirán, pero el complejo QRS, o sea, tiene ondas positivas y ondas negativas, ¿no es verdad? Pero en realidad esto se debe a la dirección de la despolarización. Por eso les decía, mañana, cuando veamos cómo recorre la despolarización del ventrículo, primero el ventrículo se despolariza el tabique y va hacia la punta, y el eje eléctrico, o sea, la dirección de la corriente eléctrica aquí tiene este ángulo, ¿sí? Pero este ángulo va a cambiar, porque la dirección de la corriente eléctrica después va a ir hacia los lados, porque se van a empezar a despolarizar las superficies internas. Y luego incluso va a apuntar hacia la izquierda, hacia la base izquierda del tabique. Entonces va cambiando de dirección el eje eléctrico y por eso es que se van dibujando estas ondas que aparentemente la onda Q y la onda S serían negativas, pero no son en realidad porque son de repolarización, todas son de despolarización, solamente va cambiando la dirección del eje eléctrico. Eso lo vamos a estudiar mañana cuando hablemos del eje eléctrico. Ahora nos quedaremos con que esta es una onda de despolarización, ¿sí? Luego está la onda de repolarización del ventrículo. ¿Y el ventrículo, cuál había sido su onda de repolarización?
la onda T. Sin embargo, ¿qué nos muestra la onda T? Que es una onda positiva. Pero no se debe, ese dibujo de la onda T no se debe a que sea una onda de despolarización, o sea, que entra el sodio al revés de lo que estamos concibiendo aquí, sino sale el potasio. Lo que sucede es que primero se repolariza la superficie externa y la dirección del eje eléctrico siempre está apuntando hacia las cargas positivas. Hasta que termine incluso aquí este eje eléctrico se empieza a achicar, la intensidad de la carga eléctrica del corazón se empieza a achicar en el tabique y siempre está apuntando hacia cargas positivas. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo en el interior de la fibra? Están saliendo los iones potasio y la fibra se está negativizando. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Ahora, nosotros observamos, entonces, en el electrocardiograma, una onda muy claramente de despolarización, la onda P, ¿no? La onda clásica de despolarización por encima del electro. Luego el complejo QRS, que ya es un complejo más, digamos, más difícil de entenderlo porque hay ondas positivas y negativas, pero todo es de despolarización. Por otro lado está la onda P o T ventricular, que parece ser una onda positiva, pero es negativa. ¿Y qué es lo que le falta a este gráfico? Que no hay. Todos están en su eléctrica aquí, digamos. ¿Qué le falta? ¿Ah? La repolarización auricular. No es que no exista, existe. Y también la repolarización auricular, el ventrículo o la aurícula se repolariza en el nódulo y termina repolarizándose en los extremos. Entonces se va a dibujar la típica onda negativa. ¿Pero dónde está? Está aquí. Y es una onda pequeña. ¿Sí? Está en el mismo sitio en el que está el complejo QRS. Como el complejo QRS es tan potente, tan grande, porque el ventrículo es la masa más importante del corazón, ¿vean? Lo opaca, lo tapa totalmente. Nunca se ve esta onda T auricular, que existe, existe. ¿Por qué? Porque la aurícula se repolariza, vuelve a, ¿no?, el reposo. Bien, entonces estas características de las ondas de despolarización y de repolarización. Ahora, una cosa que también hay que tener claro es cómo está relacionado el complejo QRS con el potencial de acción del músculo cardíaco. Vean, el complejo QRS, representa la despolarización del ventrículo. Esa despolarización, ¿dónde está? En el potencial de acción del músculo cardíaco. A ver, fíjense aquí. Después vamos a dibujar ahora. Aquí lo tenemos al electrocardiograma, en esta parte. Y aquí arriba está la onda de despolarización, el potencial de acción. ¿Sí? Tenemos la despolarización. ¿Qué pasa aquí? ¿Quiere entrar? El sodio por los canales rápidos del sodio. Aquí sale el potasio por los canales momentáneos, ¿no?, que se habla. Aquí entra el calcio y aquí ya termina de salir el potasio. Aquí está, digamos, es más, un poco más, plano más inclinado aquí, pero en realidad nuestros modelos de potenciales de acción son así: calcio, sodio,
canales rápidos, canales lentos de sodio y calcio también, pero el calcio filtrado, y salida del potasio y salida momentánea del potasio. La fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, y bueno, nuevamente el reposo, ¿no? Bien, entonces, fíjense cómo están relacionados entonces las dos gráficas eléctricas. Una es una gráfica monofásica, en cambio la otra es una gráfica bifásica. Esta es monofásica, porque en esta gráfica, sí, lo que hacemos es introducir el electrodo positivo, el electrodo explorador dentro del músculo cardíaco y el electrodo negativo o el tierra fuera del músculo cardíaco. En cambio, para el electrocardiograma, los dos están fuera del músculo cardíaco. Bien, entonces, veamos. ¿En qué momento se dibuja el complejo QRS? Cuando se produce la despolarización, ¿no? La onda de despolarización. Y fíjense en qué momento se vuelve a la isoeléctrica, en la meseta. ¿Y cuándo se dibuja la onda T? En la repolarización. Entonces, si hacemos en este otro también, solamente aquí se dibujaría el complejo QRS, la onda de despolarización, cuando está entrando el sodio. Cuando está entrando el calcio, ¿qué se va a producir? La contracción, la meseta. Y durante la repolarización, la salida del potasio, ¿no? Entonces, así están relacionados. El potencial de acción monofásico, si quieren, del músculo cardíaco, esta gráfica, que ya la hemos conocido en anteriores clases, con esta otra gráfica, que es la gráfica del electrocardiograma, ¿no? En la aurícula también, dijimos, tendríamos la misma relación, ¿no? Durante la despolarización de la aurícula, ¿no? Cuando ingresa el sodio, se dibujaría la onda de despolarización auricular, y durante la repolarización se dibujaría la onda de repolarización, que no se la ve, desde luego, porque está detrás de la onda de despolarización ventricular. Bien, entonces, ahora, lo que tiene que quedar claro es que el músculo cardíaco, como cualquier otro músculo, primero se tiene que despolarizar para luego contraerse, ¿no? Entonces hay una relación muy directa entre la despolarización y la contracción. Se despolariza la aurícula y se contrae la aurícula. Este segmento, entonces, segmento PQ, es el que nos está mostrando la contracción de la aurícula. ¿Cuándo se da la contracción de la aurícula? ¿Recuerdan en qué periodo de la sístole? ¿O de la diástole? ¿O del ciclo cardíaco? En el tercer tercio, ¿no? De la diástole, cuando se contrae. ¿Y qué pasa en ese momento? El 20% de sangre que todavía no pasó hacia el ventrículo. Para eso se despolariza. Ese es el objetivo de la despolarización de la aurícula. La aurícula se despolariza, se contrae y logra pasar lo poco ya de sangre que queda, que no ha pasado, pero es importante que pase, para tener todo el volumen telediastólico ya en el ventrículo. Y fíjense, luego se despolariza el ventrículo y tenemos este segmento, ¿sí? El segmento ST, que nos muestra la contracción, pero esta contracción abarca hasta el final de la onda T, por lo que les decía hace un momento. Entonces, en realidad, el intervalo ST, que va desde el final de la onda S hasta el final de la onda T, todo este intervalo es el de contracción del ventrículo. ¿Está claro? Entonces se despolarizan y se contraen, se despolarizan y se contraen, y luego se repolarizan para volverse a despolarizar, ¿no? Las aurículas
repolarizan a 0,5 o 0,2 segundos después de la finalización de la onda P. Eso quiere decir que ¿dónde se van a repolarizar? Aquí, ¿no? Después de la finalización de la onda P, después de la contracción, luego se van a repolarizar las aurículas, ¿no? Bien, ahora, al principio, cuando hablábamos de las coordenadas cartesianas, hemos visto que el eje de las Y corresponde al voltaje y el eje de las X al tiempo, ¿no? Ahora veamos ya en detalle esta característica de cómo se calibra entonces. Y entonces cuando ustedes vean un electrocardiograma, no solamente tienen que ver que estén presentes el complejo QRS, la onda P, la onda T, hay que ver, ¿no? Sino cuánto de voltaje tienen, porque pueden tener mucho voltaje o poco voltaje, o desaparecer finalmente la onda, no tener ningún voltaje, ¿no? ¿Cuánto de tiempo abarcan cada uno de estos eventos? Recuerden, aquí en llegar el estímulo o despolarizar la aurícula, ¿cuánto dura la despolarización de la aurícula? 0,03 segundos más o menos, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado en el electrocardiograma. Tenemos que observar esos tiempos, los voltajes. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a contar, a mirar los tiempos y los voltajes? Tenemos entonces líneas de calibración horizontal. ¿Ven? Estas líneas de calibración horizontal son estas líneas horizontales que vemos aquí. Hay unas líneas claras, ¿ven las líneas claras? Y unas líneas oscuras. Tanto las líneas claras como las líneas oscuras forman cuadrados, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos un cuadrado pequeño aquí, con una línea horizontal y una línea vertical. Tenemos un cuadrado grande, una línea horizontal y una línea vertical también. Entonces, ahora, ¿qué calibran tanto las líneas horizontales como las verticales? Tenemos las líneas horizontales. Fíjense, estas líneas horizontales van a calibrar el voltaje que se mide en el eje de las Y. Estas líneas entonces nos van a indicar el voltaje de cada onda, cuánto potencia eléctrica tiene cada onda. Cada cuadrado chiquito hacia arriba, entonces con las líneas horizontales, cada cuadrado chiquito va a tener un voltaje de 0,1 milivoltios, ¿sí? 0,1 milivoltios, ¿sí? Entonces, ¿ven? Si, como les decía hace un momento, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 milivoltios hacia arriba, positivos, hacia abajo, negativos. Entonces, aquí, la onda P, ¿cuánto medirá? ¿O cuánto de voltaje tendrá? Fíjense, 0,1, 0,2, no llega aquí, entonces más o menos unos 0,15 milivoltios en este gráfico, ¿no? Fíjense, una cosa que este es un gráfico didáctico, después vamos a ver ya los gráficos del electrocardiograma que en algunos casos son diferentes en algunas derivaciones. ¿Está claro? Entonces podemos medir el voltaje. El complejo QRS desde el final de la onda S hasta la onda R, que es la, digamos, más alta, ¿cuánto medirá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 cuadraditos. ¿Eso cuánto será? 1,2 milivoltios, ¿no? ¿Ah? La onda T, 1, 2, 3,
0,3 milivoltios. ¿Está claro? Podemos medir entonces el voltaje. Siempre que ustedes vean un electrocardiograma, tienen que ver el voltaje, ¿no? Medir si voltajes altos, bajos. Vamos a ver más allá, cuando hablemos de las muchas derivaciones que hay las derivaciones bipolares que tienen voltajes bajos, porque esas derivaciones se las toma en las muñecas, en los tobillos, ¿no? Ahí están los electrodos que colocamos. Tienen voltajes bajos porque desde el corazón hasta allí va perdiendo el voltaje. Y hay otras derivaciones, las precordiales, que se las toma en el precordio, esas tienen voltajes altos, porque ¿dónde estamos tomando la carga eléctrica? Inmediatamente por delante del corazón. Entonces, y se ve clarísimo en el electrocardiograma las derivaciones que se toman en los miembros que las que se toman en la área precordial. Como hay una diferencia del voltaje de la onda P, del complejo QRS, de la onda T. ¿Bien? ¿Está claro entonces cómo vamos a calibrar el electrocardiograma? Luego están las ondas de calibración vertical, estas que bajan, ¿no? Y también entonces las ondas de calibración vertical con las ondas de calibración horizontal van a mostrar cuadraditos pequeños y cuadrados grandes. Una cosa, volveremos atrás solo para un cuadrado grande, fíjense, hacia arriba es 0,5 milivoltios. Dos cuadrados, entonces serán 10, ¿no? ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuadrados. Y entonces, si es 0,1, aquí es 0,5 y así aquí es 1 milivoltio. Perdón, dos cuadrados, entonces van a ser 1 milivoltio. Solamente 1 milivoltio. Bien. Vamos con las líneas de calibración vertical. Estas líneas de calibración vertical van a calibrar el tiempo. Entonces, vamos a ir viendo el tiempo que dura cada onda, cada segmento, cada intervalo. ¿Ven? Estas líneas de calibración vertical también, ¿no?, forman cuadraditos y cuadrados. Y si este es 0, ¿ya?, en este punto se despolariza el nódulo sinusal, entonces empieza a correr el tiempo, ¿no? Porque empieza a propagarse el impulso eléctrico. Va bajando hacia el nódulo ventricular, a las penetrantes, a las de His, al músculo ventricular. Entonces va corriendo el tiempo. Entonces, cada uno de estos cuadraditos, o cada una de estas líneas, va a tener un valor de 0,04 segundos. Entonces, entre este punto y este punto han pasado 0,04 segundos. Si aquí tengo 0,04, 0,08, 0,012, 0,16, 0,2 segundos. Entonces, un cuadrado grande hace 2 segundos. Y 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes que van a ser un segundo completo, ¿no? Un segundo. ¿Y en cuánto tiempo dura el ciclo cardíaco? 0,1 segundos, ¿no? O 0,8 segundos, 0,81, digamos, alrededor. Entonces dura menos de un segundo. Ya te pueden imaginar lo sensible que es este aparato para marcar todos estos eventos que ocurren en menos de un segundo. ¿Cuánto tiempo va a tener de duración el complejo QRS? Entre 0,06 y 1,2 y 0,12, perdón, 0,06 y 0,12 segundos. Fíjense lo sensible que tiene que ser para hacer todo este gráfico en este tiempo tan pequeño, ¿no? Muy sensible el electrocardiograma para graficar.
De hecho, el papel en el que se grafica es un papel que es sensible al calor y hay una aguja que es caliente, que se calienta la aguja y que gracias a eso se marca. No es tinta, no es lápiz, nada, porque si no podría salir manchoso, o sea, se ha hecho muchas pruebas para que el electrocardiograma tenga diferentes, digamos, métodos de registrar, pero ninguno ha sido tan efectivo como registrar al calor. Entonces el papel es sensible al calor y la aguja con la que se marca se calienta y logra marcar precisamente o con mucha precisión las líneas de las ondas, ¿no? Entonces, desde aquí hasta aquí va a tardar 0,81, ¿no? Ahora, fíjense, ¿cómo se puede calcular la duración del ciclo cardíaco? ¿Cuánto dura el ciclo cardíaco? Si yo tengo el electrocardiograma en mis manos, está ahí los cuadraditos y está la gráfica, puedo calcular, ¿no? Y hay una técnica muy sencilla y muy fácil, y es de ir desde la onda R, desde el pico de la onda R hasta la próxima onda R, ¿no? Porque fíjense, todo esto es un ciclo cardíaco, ¿sí? De onda R a onda R. Entonces, si yo cuento cuántos cuadraditos hay entre una onda R y otra onda R y sé que cada cuadradito es 0,04 segundos, entonces puedo calcular o saber exactamente cuánto dura el ciclo cardíaco y puedo ver si está dentro de los parámetros esperados. Si hay, por ejemplo, taquicardia, estas dos ondas R se van a acercar. Si hay bradicardia, estas dos ondas R se van a alejar, ¿no es verdad? De mucha utilidad. Vamos a ver, hay un método del doctor Dubin que sirve para contar la frecuencia cardíaca entre onda R y onda R. Este es el método del doctor Dubin, que nos dice que en un electrocardiograma tenemos que ubicar la primera onda R que coincida con una línea gruesa, de las oscuras. Y entonces ya puedo ir contando, ¿sí?, los cuadrados grandes y también los cuadrados chiquitos. Pero fíjense, si voy de cuadrado grande en cuadrado grande, si la próxima onda R estaría aquí, a un cuadrado, la frecuencia cardíaca sería de 300 latidos por minuto. ¿Sí? Si está aquí, sería de 150 latidos por minuto, a 2 cuadrados grandes. A 3 cuadrados grandes sería 100 latidos por minuto. A 4 cuadrados grandes, 75. A 5, 60 y a 6, 50 latidos por minuto. Pero además, depende de si no cae, si cae, por ejemplo, aquí, ¿cuánto va a ser? 250 latidos por minuto, ¿no? A un cuadrado grande y a un cuadrado chiquito. O si cae entre 100 y 75, aquí, por decir, ¿no? 100 y 75 sería 83 latidos por minuto, ¿sí? Y esto es fácil de comprobar, porque lo único que tenemos que hacer es contar 0,04, 0,04, 0,04 y, ¿verdad?, contando los segundos que van pasando. Fíjense, y luego eso hacerlo, relacionarlo con un minuto, la frecuencia cardíaca se divide por un minuto, ¿no? Bien,
Hay otro método más directo todavía, de tener que contar o tener que ver los cuadrados grandes y hacer cálculos después. Es más fácil, cuento los cuadrados grandes o los cuadrados pequeños. Si digamos la próxima onda aérea está aquí, entonces ¿a cuántos cuadrados grandes está? 1, 2, 3, 4. Cada cuadrado grande tiene 5 cuadrados chiquitos. Hasta aquí tengo 20 cuadrados chiquitos. 20, 21, 22, 23. ¿No es verdad? Entonces voy a dividir 1500 entre 23 y voy a tener 2 metros por minuto, ¿no? No se afanen mucho ahora, que cuando hagamos la práctica del electrocardiograma van a tener que sacar sus calculadoras y hacer todos estos cálculos, ¿vale? Pero vean, entonces, solamente en este momento estamos viendo la importancia de las líneas verticales para el tiempo. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense, los voltajes del electrocardiograma pueden variar del electrocardiograma normal. No, o sea, tenemos 12 derivaciones. Es decir, cuando hacemos un electrocardiograma y vemos el registro, vamos a observar que el registro real ya del aparato se parece a este, pero no es exactamente igual. Entiendan que este es un electrocardiograma, un gráfico didáctico. En este momento, este gráfico nos está ayudando a saber que la primera onda que aparece es la onda P, y luego está el segmento PQ. En la onda P y el segmento PQ se integra el intervalo PQ, luego está el complejo QRS, luego el segmento ST o el intervalo ST, que involucra toda la repolarización del ventrículo, la onda T, que es la repolarización del ventrículo, que las líneas verticales nos están dando el tiempo y las líneas horizontales el voltaje. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, vean estos electrocardiogramas que son normales, pero que son de unas derivaciones, de las derivaciones precordiales. Bien, fíjense, el B1, ¿sí?, es una de las derivaciones precordiales. Fíjense el electrocardiograma. ¿Se parece al anterior, al didáctico? Diríamos que este es un tamal, ¿no? Este debe estar por morir, este paciente, con este electrocardiograma. Pero esto es normal, el B1. Después vamos a ver por qué es esa normalidad que salga así. Está al revés en realidad, ¿no? Vean, fíjense, pero si observamos, está la onda P, el complejo QRS, la onda T. En B2, este ya un poco se parece más, la onda P, complejo QRS y la onda T. En B3, la onda P, complejo QRS, la onda T. B4, este ya se parece, pues este ya es igualito. Complejo QRS, perdón, onda P, QRS, onda T. Este también, onda. Fíjense, todos tienen la onda P, el complejo QRS y la onda T. Además, podemos medir los tiempos, los voltajes. En este momento, lo que nos interesa es ver que estas derivaciones, que son derivaciones precordiales, tienen voltajes altos. ¿Vean? 1, 2, 3, 4 cuadrados grandes, ¿no? Esta otra más todavía. 1, 2, 3, 4, 5 y más cuadrados grandes. Entonces son voltajes altos.
¿Por qué? Porque estas derivaciones las vamos a tomar con electrodos que ponemos inmediatamente delante del corazón. Entonces, si aquí está el corazón, aquí están todas las estructuras, músculos, huesos, líquido, tejido, y aquí la piel. Entonces, aquí, ¿cuánto es la amplitud del voltaje en el corazón? ¿Cuánto es el voltaje del potencial de acción? 105. Desde menos 85 hasta más 20, no se olvide. Entonces aquí tenemos 105. Pero fíjense cómo va avanzando la despolarización o la carga eléctrica hacia la piel. ¿Y qué ocurre? En la piel ya no vamos a recoger los 105. Va a ser mucho menos porque se va a dispersar esa electricidad. ¿Y cuánto vamos a recoger? Entre 3 a 4 milivoltios. ¿Sí? En estos complejos que están por delante del corazón. ¿Sí? Ya no los 105. Y ven, estas son las que se recogen en los miembros. ¿Sí? ¿Dónde se ponen los electrodos? En las muñecas, en los tobillos. Entonces, todavía la carga eléctrica tiene que recorrer más, ¿no? Y se dispersa más la carga eléctrica. Pero igual, se puede recoger una carga eléctrica importante para observar el comportamiento del corazón. Esto es el ABR, cuando las manillas, digamos, están en el brazo derecho, cuando la manilla está en el brazo derecho. Y vean cuántos cuadrados grandes hay. 1, 2, 3 máximo, ¿no? ¿Cuánto sería esto? 1,5 más o menos. ¿Sí? Pero este ABR es normal. ¿Se parece al electrocardiograma que hemos visto? No se parece. Sin embargo, es normal para ADL, porque este se toma en el brazo derecho. ¿Sí? Y, ¿verdad? Tiene la onda P, complejo QRS, y la onda T. Aquí sí la onda T está invertida. ¿Sí? Este ya es más parecido y este también, ¿no? Se parecen a los electrocardiogramas, al modelo, digamos, pedagógico, al didáctico, al que hemos aprendido hace rato. Que tienen la onda P, complejo QRS, la onda P, QRS, onda P. ¿Está claro? Lo que nos interesa entonces en este momento es ver que estos complejos son bastante pequeños, ¿sí? Porque no tienen voltajes altos, porque los tomamos lejos, pero igual se dibuja muy bien el electrocardiograma. No es que ya no se vea, se ve. Por más distante que esté, vean el electrodo, el origen de la carga eléctrica, igual se lo puede recoger. Entonces, esas son características del electrocardiograma en general, que hay que ir tomando en cuenta. Bien, ahora, ya les decía hace un momento, la aurícula se va a despolarizar para contraerse. Toda la despolarización y la contracción de la aurícula van a comprender el intervalo PQ o PR. ¿Y por qué será PQ o PR? ¿Por qué creen? Da lo mismo decir PQ o PR. ¿Pero por qué? Porque a alguien se le ha ocurrido, ¿no? Se equivocó en un libro, ya ahí de orden. PQ, lo llamaremos también PR, no importa. No, porque si ustedes observan estos electrocardiogramas, las diferentes derivaciones, en algunas derivaciones está la onda R y la onda S, pero no la onda R y la onda S, pero no la onda P. No aparece la onda P. Entonces, ahí no habría intervalo PQ, ¿no?
perdón, no aparece la onda Q. La onda Q. ¿Sí? No, la onda R tiene que aparecer. No aparece, aquí fíjense, hay onda Q, no, está la onda T y directamente la onda R, ¿no? Aquí también no hay la onda, aquí sí está la onda Q. Entonces, aquí por ejemplo hay el intervalo PQ, en cambio aquí ¿qué intervalo hay? PN, ¿no es verdad? ¿Está claro? ¿Sí? Pues aquí estoy tomando en cuenta esas cosas. Bien, ¿cuánto dura el intervalo PQ? 0,16 segundos. Todo ese tiempo que tarda el estímulo en llegar al ventrículo es el intervalo PQ. ¿Qué ocurre aquí? Se despolariza la aurícula y se contrae la aurícula. Pasa la sangre al ventrículo, y una vez que el ventrículo está lleno con el volumen diastólico, empieza el periodo de contracción isovolumétrica, ¿no es verdad? Y empieza a despolarizarse ¿quién? El ventrículo. Entonces, ese periodo de 0,16 segundos es necesario para que la aurícula haga su trabajo, de pasar toda la sangre al ventrículo. Bien. Luego está el intervalo QT. Este intervalo QT puede ir desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda Q. Este intervalo QT va a incluir a todo el complejo QRS, la isoeléctrica y la onda T. ¿Qué implica entonces? La despolarización del ventrículo, la contracción del ventrículo y la repolarización del ventrículo. ¿Cuánto dura todo esto? 0,35 segundos. ¿Sí? 0,30 alrededor, puede llegar hasta 0,42, ¿no? O sea, hay digamos, parámetros, pero en promedio 0,35 segundos va a durar el intervalo PQ. QT, no PQ, QT, aquí, ¿sí? Que es la despolarización ventricular, contracción ventricular y repolarización ventricular. Todos los eventos entonces que se dan en el ventrículo, involucra ese periodo. Bien, lo que les decía hace un momento, aquí podemos determinar la frecuencia cardíaca fácilmente, ¿no? De onda R a onda E. Medimos, contamos los cuadrados grandes, los cuadrados chiquitos, ya sea por el método del doctor Rubin, ya sea por el método directo de dividir 1500 entre el número de cuadrados chiquitos, tenemos la frecuencia cardíaca. Es fácil calcular. Ahora, hoy en día, este asunto está casi resuelto, porque el mismo papel del electrocardiograma trae ya la frecuencia cardíaca, digamos, impresa, ¿no? Entonces ya vemos ahí, ya no tenemos que estar calculando con nuestra calculadora, pero es bueno aprender a calcular y saber de dónde sale, ¿no? Si nos dicen que, ¿cómo así? No sé, la máquina sabe. Mostraría que no tienen una buena formación, al final de cuentas, deben tener una idea de dónde sale, ¿no? Las líneas verticales son las que cuentan el tiempo entre línea vertical y línea vertical delgada, y 0,04 segundos entre línea vertical y línea vertical gruesa, y 0,2 segundos, eso tienen que saber. Y desde ya el examen trae ese tipo de preguntas, ¿no? Bien, ¿cómo se registra entonces el electrocardiograma? Es este método de registro con pluma. La pluma no es nada más que esa aguja caliente que les digo que registra sobre un papel especial. Ese es un papel especial que se puede
teñir, digamos, marcar con una aguja caliente, ¿no? Fíjense, hay eventos que miden menos de 0,01 segundo. Cuando hablemos de cómo se produce el trazado, vamos a ver que después de que llega el estímulo al ventrículo, 0,01 segundo después de que llegue el estímulo al ventrículo, se dibuja la onda Q. Imagínense entonces esa capacidad de este método de hacer un registro en un tiempo tan pequeño, ¿no? Bien, aquí quedamos para ver mañana otras capacidades.